Soy Cromwell Cuestas y vengo a lanzarte un reto. Que dejemos el lugar de comodidad, que dejemos el lugar de confort y le demos un chance a Guatemala, una oportunidad a Guatemala, y que nos involucremos activamente para que este 2015 sea un año para recordar. Si bien es cierto que Guatemala tiene muchas cosas buenas, tú sabes que hemos fallado. Hemos fallado en darle seguridad a nuestros ciudadanos. Hemos fallado en crear las condiciones necesarias para que la gente se gane honradamente su sustento. Es una vergüenza que 1,5 millones de guatemaltecos tengan que salir del país a ganarse el sustento en otro país donde no nos quieren. Tenemos que tener la capacidad en Guatemala para cambiar las condiciones, para cambiar las reglas del juego y crear el país próspero y pacífico que todos soñamos. Yo creo que debemos de tener la suficiente libertad de modificar aquellas cosas que nos tienen amarrados al pasado y poder diseñar un Estado moderno, eficiente, que le dé seguridad y justicia a su población, que cree las condiciones necesarias para que todo el mundo se pueda sentar a producir en paz, sin que nadie lo moleste. El guatemalteco no quiere que le regalen nada. El guatemalteco lo que quiere es que lo dejen trabajar y tener las oportunidades para ganarse su pan. Lo que tenemos que hacer es romper esa centralización. Tenemos que tener gobernadores electos por el pueblo, cuasi presidentes de su departamento, y que los impuestos se queden donde se producen. No es justo que toda Guatemala produce café, pero como las empresas exportadoras de café están en la capital, el impuesto queda en la capital y luego regresa a cuentagotas en donde se produjo el café. Eso no es justo. Ese impuesto tiene que quedarse donde se produjo ese café. Lo mismo con la caña de azúcar, lo mismo con el hule y con cuánto producto que produce Guatemala. El impuesto se tiene que quedar donde se produce, donde se genera el impuesto. De lo contrario, en el interior de la República están condenados a la pobreza. Tenemos que descentralizar. Es un modelo colonial centralizado. En tiempos de la colonia era entendible. El rey de España pues lo que quería era que centralizaran la riqueza para que fuera a España. Pues ahora no se va a España, no se va a Europa. La concentran y se queda aquí en el Palacio Nacional en la zona 1. Y aquí se la reparten 158 señores del Poder Legislativo con los del Poder Ejecutivo. Pero ese no es un modelo justo. Yo te hago una pregunta. Dime qué sería El Salvador si El Salvador no se hubiera independizado de Guatemala. Sería un departamento pobre de Oriente. Pero El Salvador se independizó y agenció sus recursos de sus impuestos y hoy tiene sus aeropuertos, sus puertos. Es un país de primer orden. No hay mejor poder que el poder local. No hay mejor justicia que la justicia local. Que cada gobernador maneje sus propios recursos y los distribuya con sus alcaldes en base a la necesidad de cada departamento. ¿Y por qué cree usted que se pelean tanto por el poder político y el gobierno cada 4 años? ¿Por qué cree que invierten tanto en una campaña política cada 4 años? El presupuesto anual del país son 70,000 millones de quetzales. ¿Cuánto es 70,000 millones de quetzales? Para que tenga una idea, anualmente, usted puede poner 70,000 personas en línea y darle 1 millón de quetzales a cada una. Desde el Parque Central de la zona 1 de la ciudad capital hasta el Puerto Quetzal en la costa del Pacífico. Tenemos que levantar al país cambiando las cosas, porque estamos viviendo una mentira. No podemos permitir que los extranjeros nos sigan viniendo a decir a casa qué es lo que tenemos que hacer en Guatemala. Yo creo que cada quien ya ha hecho lo que puede en su país y ahora nos toca a nosotros, guatemaltecos, cambiar los destinos de nuestro país. Tenemos que producir más. Debemos tener una base impositiva fácil, un impuesto barato, fácil de calcular, ampliando la base tributaria, que todo el mundo pague pero pocos impuestos, suficientes para dar seguridad y justicia, que son las principales funciones del Estado. El Estado no está para estar regalando carros, casas, viajes, puntos. El Estado está para brindar seguridad y justicia, como lo dice el artículo número 1 de la Constitución de la República de Guatemala. Cualquier familia en el interior de la República, con su número de DPI, pueda tener acceso a salud, pueda tener acceso a los servicios del gobierno, porque hoy día no los tienen. Que hay estaciones de policías en cada municipio, en cada departamento, con sus propios recursos. Es imposible que alguien, un gran jefe de la capital, controle la seguridad de todo el país. Eso es imposible. Desmantelamos el ejército, pero hoy en día tenemos 120,000 policías privados para el que puede pagar los policías privados. Pero ¿qué pasa con el que no puede pagar los policías privados? Es increíble que en Guatemala, en menos de una generación, hayamos perdido la hegemonía regional. Que otros países que no tienen lo que tiene Guatemala puedan tener más turismo, solamente porque nosotros no le podemos dar seguridad a los turistas. Y eso es lo que ha sucedido, que estamos dependiendo de las buenas intenciones del gobernante de turno para manejar la cosa pública. Pero es una maquinaria demasiado pesada y lenta.
Tenemos que tener un sistema de gobierno eficiente, liviano, ágil, moderno. Y yo creo que Guatemala está lista para esto. En Guatemala necesitamos cambios de fondo, hacer las cosas diferentes, radicalmente diferentes. No podemos seguir igual. Yo creo que llegó el momento. Guatemala es el segundo país más joven del planeta. Y creo que nos tenemos que levantar los jóvenes. Tenemos que buscar un cambio radical. Tenemos que refundar el Estado de Guatemala, la República de Guatemala, hacer un nuevo país en donde se hagan las cosas como Dios manda. Tengamos cuidado con los políticos tradicionales de toda la vida. Ellos viven del sistema y saben manejar el sistema. Loco es el que haciendo lo mismo espera un resultado diferente. Yo no sé a usted, pero a mí, a Cromwell Cuestas, nadie le toma el pelo.